la niña más inquieta, más, bueno, difícil de controlar. No era una niña común y corriente. Ella era tremenda, me dio trabajo. Yo creo que desde a poquitos ratos de nacer ya ella estaba imponiéndose, haciendo lo que le daba la gana. Y para mí fue una sorpresa cuando esa nena empezó a demostrar ese carácter desde chiquita, desde bebecita. Empezó a caminar a los 9 meses y medio y ya no paró más. Eso fue. Nosotros empezamos como a estar bien conscientes de esos logros cuando ella estaba en la LAI, en la universidad, que ganaba todos los torneos de la LAI. Por los años que ella estuvo en la universidad, siempre cogía oro. Ella siempre fue la campeona. Y venía contenta y venía. Nosotros nunca fuimos a nada de eso porque era en Ponce o era por allá. Y yo trabajaba, mi esposo también. Pero ya cuando la inauguración del albergue olímpico en Salinas, que fue la primera vez que se iba a dar ningún espectáculo, ninguna actividad allí como forma inaugural, fue un torneo de judo muy importante que venía de Sudamérica y de toda Latinoamérica, venían a competir hacia el torneo y estaba bien difícil la cosa, bien con la cubana especialmente, parece que se llamaba Estela. No me acuerdo bien, pero me parece que era esa. Y ella iba ganando, y después la otra le presentó problemas, y cuando al fin la tiró de hipón, me parece, o algo así, aquello fue una cosa tan importante para todo el mundo que estábamos allí, para los mismos funcionarios del albergue, porque es la primera y es un torneo importante y coge el oro la puertorriqueña. Eso fue, ahí yo me empecé a crear más conciencia de qué importante es eso que ella hace, ¿ves? Y entonces íbamos a todo y entonces estábamos más conscientes y más tratamos de ayudarla lo más posible de ahí en adelante. Siempre hay que hacer algunos sacrificios más o menos físicos, en el sentido de que había que transportarla a muchas de las prácticas, etcétera, ¿verdad? Proveerle dinero para muchas de las veces que tenían viajes fuera, muchos de los viajes a Europa, nosotros tuvimos que proveerle el dinero y todo para pagarle, costeárselos completos porque nadie le daba nada, tú sabes, ni el Comité Olímpico ni nadie. Era en aquella época que por eso ella peleó tanto después, por lograr que se le diera ayuda económica a los muchachos, los atletas de alto rendimiento, porque era tan injusto que ella y los padres y ellos a veces recogían. Yo trabajaba en ciencias médicas, una vez la decana y mandó a hacer una petición para que todo el mundo donara para que ella pudiera irse para Europa, porque ella trabajaba con ciencias médicas en la universidad y pudiera entrenar con los grandes atletas de allá y pudiera por lo menos tener una experiencia de lo que le esperaba cuando compitiera fuera. Hay atletas bien buenos. Y hay atletas que rompen esquemas, patrones. Y hay atletas buena gente. Y hay atletas... Nilmari lo tenía todo. Nilmari es el ejemplo vivo de lo que es un ser humano especial, que era atleta extraordinaria, con unas capacidades. Yo me imagino que si uno tratara para que la gente pueda comprender, es Roberto Clemente, es Tito Trinidad. Nilmari está en ese nivel. Nilmari es posiblemente la atleta puertorriqueña de más alto nivel en toda la historia. Mari Santini para mí tenía dos aspectos. Uno era Nilmari la atleta, que fue la primera que yo conocí, y Nilmari la persona, la mujer puertorriqueña. O sea que son dos aspectos de Nilmari. Yo la conocí
porque yo estuve 40 años ligado al olimpismo y yo tuve el privilegio, el honor de viajar en delegaciones que ella fue. Y ahí la conocí como atleta. Y sucedieron una serie de cosas que me hicieron entonces conocer la mujer. En los dos aspectos, Nilmari era una mujer fuera de serie. Era una atleta extraordinaria y era una persona única. De esas personas con principios, con valores incorruptibles. No había forma ni manera que usted lo hiciera cambiar si ella entendía que el planteamiento que usted le hacía estaba equivocado, lo rechazaba. Para mí, Nilmari Santini ha sido una de las mujeres olímpicas que yo he conocido de un valor importante para el deporte olímpico, número uno, para el deporte de judo y para lo que ha sido la lucha de muchas mujeres en dejarse notar dentro del movimiento olímpico y dentro del deporte en particular. Una mujer fuerte, físicamente muy fuerte, con un tono de hablar muy peculiar, también poderoso, así de intimidante por su físico, por su fortaleza. Asimismo era de afable, de amable, de buena gente con la gente. Los últimos años de su vida tuve el placer, ¿verdad?, de trabajar con ella aquí en el Comité Olímpico de Puerto Rico y ahí fue que tuve realmente la oportunidad de conocerla un poquito más a fondo. Nilmari es una de las grandes atletas que ha dado nuestra patria y que obviamente sentó las bases de lo que fue y que permite que las nuevas generaciones de judo puedan echar hacia adelante. Nilmari, nosotros siempre vimos cómo salía en los periódicos y cómo con sus grandes logros iba inspirando a toda una generación e incluso su aportación más significativa era y fue convertirse en la primera mujer que gana una medalla panamericana en Indianápolis y de ahí, con esa medalla dorada, deja su nombre marcado en esa historia panamericana de representación de Puerto Rico y participación de Puerto Rico en estas grandes justas. Yo diría que Nilmari, inequívocamente y por derecho propio, se ubica en el rango de heroína del deporte nacional puertorriqueño. Creo que fue un ser irrepetible que abrió surcos profundos en el desarrollo del deporte femenino. El deporte femenino está en deuda con Nilmari. Nilmari Santini es una mujer, tengo que decir es una mujer, porque para mí los seres que dejan un legado en su país perduran. Para mí una mujer espontánea, fuerte, muy segura de sí misma y muy honesta, franca, sincera. Es la mejor amiga mujer que yo he tenido en mi vida. O sea, yo tengo muchos amigos, amigas mujeres, muchas, pero la mejor, la más cercana, que hubo desde siempre, esa amistad sólida, esa hermandad fue con Nilmari. Para mí Nilmari fue una mujer de inspiración. Fue una mujer que cuando estábamos en el tatami, en las áreas de entrenamiento, era digna de admirar, porque no le tenía miedo en el deporte a enfrentarse tanto a féminas como a varones. Y yo creo que ella peleaba más con varones que con féminas, porque en el tiempo que nosotros nos desarrollamos, el deporte femenino no era tan exitoso como es ahora, y ella marcó las pautas de lo que era el deporte femenino en el deporte de judo. Que es una atleta que marca una época y que marca la historia de una federación y de un deporte en Puerto Rico. Son pocas las atletas que lo pueden hacer, ¿no? No solamente depende de ellas, sino de la estructura de ese deporte, del momento histórico, pero ciertamente si hay un ejemplo en Puerto Rico, podría ser Rebecca Colbert, Nilmari Santini. Nos enseñó a todos a creer en nosotros mismos, a creer en nuestras convicciones, a ser combativos. Y eso, o sea, su enseñanza fue tan profunda como tan grande.
en ese aspecto de ser un ser puro, un ser noble. Una persona que sabía muy bien lo que estaba haciendo y estaba muy consciente en cuanto a la competencia de las posiciones. Y ella, cuando entraba al próximo combate, fuera de medalla, no fuera de medalla, ella pues seguía las instrucciones y sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y eso de perder un combate pues le dolía, pero no la quitaba de la competencia. Ella siempre se mantenía para dar siempre su máximo. Siempre Nilmari fue una clave en el equipo femenino por sus logros, porque ya tenía, cuando yo empecé a hacer judo, ya estaba clasificada entre las mejores 5 del mundo. Así que cuando vamos a Holanda, que es el mundial donde ella finalmente obtiene su medalla de bronce, pues era mi inicio en una competencia internacional. Y creo que yo llevaba como 6 meses practicando judo internacional, o sea, con miras a los centroamericanos que había ido, y justo después de eso, varios meses después, eso fue en el 1986, a final el mundial tiene que haber sido como para octubre, pues ahí participo con ella en esa experiencia, y la verdad que la técnica que ella tenía, el dominio que ella demostró, su competencia, su pelea por la medalla de bronce fue una pelea bien controversial con la americana. Nilmari se ponía, era disciplinada como es cualquier atleta, ¿verdad? Elite, tiene que ser disciplinado. Entrenábamos todos los días, 2 veces al día, 3 veces al día. Se ponía un poquito nerviosa antes de la competencia, eso es normal. Ella siempre se tomaba una cervecita el día antes y eso la tranquilizaba. Pero ella era bien guapa, bien brava cuando le tocaba competir, y hasta le hacía señales a las otras competidoras como así. Así que ella era bien brava. Siempre fue bien brava y bien segura de su ejecutoria. Nilmari tenía mucha alegría. En la victoria, obviamente, pero también en la derrota. Ella sufría las derrotas, pero era alegre, reconocía la importancia de la competencia, de llegar al sitio. Si gano, mucho mejor, pero si no gano, también. Nos dio mucho orgullo de ser puertorriqueña. Una mujer bien puertorriqueña, yo nunca la oía a ella gritar viva Puerto Rico libre o consignas que pusiera a los puertorriqueños por encima del resto del mundo, como en ocasiones se ha hecho. Yo nunca vi a Nilmari decir una cosa así. Sin embargo, en cada una de sus actuaciones demostraba un orgullo de puertorriqueña gigantesco, igual que lo de ser mujer. Nunca la oí gritar consignas anti-hombres y sin embargo era una feminista en la práctica, abriendo camino, competidora. Eso de que hubiera unas más grandes que ella, oye, en judo es para que tú pelees en igualdad de peso hasta que llegas a la de ella. En la de ella es ilimitado, y entonces ella tenía que competir contra rivales que eran más pesadas, más fuertes, más experiencia, más fogueo, mejor preparación, más tradición. Y se iba de tú a tú con ella. Mira, nosotros en la historia hemos tenido muy pocas mujeres campeonas mundiales. Estamos hablando de que ella logró una medalla de bronce en el Mundial de 1986, una medalla para el deporte de judo
que creo que ha sido la única medalla a nivel de mundial en el deporte femenino. En taekwondo sí se han logrado, en la lucha se han logrado, ¿verdad? En deportes de combate han sido muy pocos, y esa medalla para ella realmente significó para el deporte femenino y para el deporte obviamente femenino de judo, significó de gran importancia para el país. Estábamos comenzando un auge, era un boom, estamos hablando de los años 80, había un boom ya en el deporte femenino, ya muchas federaciones venían proyectando a sus atletas féminas, y yo creo que esa medalla mundial de Nilmari tuvo un impacto positivo de motivación en muchas otras, no solamente en sus compañeras de equipo, en muchas otras mujeres en el deporte, de que realmente había espacio, de que se podía llegar al podio. Éramos muy buenas compañeras, entrenábamos fuerte y tú sabes, todo el mundo entrenaba igual de fuerte, nos dábamos apoyo, así que siempre la vi como una líder y una atleta, y además una persona también, pues en momentos en que estaba difícil la cosa, siempre nos hacía reír. A nosotras nos gustaba mucho bailar. Nosotras se competía, muchas competían, yo estaba trabajando como periodista, o sea, ya estamos hablando de otra cosa, y nos íbamos a janguear a la discoteca, a España, Barcelona, luego de que ya habían terminado sus competencias, etcétera, y me encantaba siempre salir con ellas porque siempre pues conocíamos muchachos, bailábamos, la pasábamos súper bien y siempre hacíamos nuevas amistades. Entonces, pues, me gustaba salir con ella, me encantaba. Eran dos cosas distintas. Nilmari era una en el entrenamiento y se convertía en otra cosa cuando entraba al tatami. Ahí salía la competidora. Nilmari no tenía temor a nada. O sea, Nilmari no le tuvo temor ni al cáncer que la atacó en la última etapa de su vida. O sea, yo nunca le escuché tenerle miedo. Sí la escuché quejarse del dolor que la estaba matando. Pero miedo. Nilmari era bien combativa. Ella tenía un montón de virtudes, tenía un montón de defectos en cuanto al carácter, porque ella quería siempre hacer las cosas a su manera y ser libre de pensar y libre de hacer cosas como ella creía que se debían hacer. No había forma de controlar nada en su proceder y eso, pero tenía un corazón de oro. Algo interesante, ¿no? Yo siempre estaba asombrado y pregunto, y todavía quien no me ha podido contestar, que cuando le decíamos tal técnica entra y vas a proyectar, le preguntábamos cuando salía, yo le preguntaba, ¿cómo te sentiste el movimiento que tuviste que hacer? ¿Cómo la preparaste? Y entonces me decía, no sé. Y yo decía, pero ¿cómo que no sabes? Si lo hiciste ahora mismo, hiciste la proyección. Y me decía así mismo, no sé, tú me dijiste que entrara, metí el paso por... Y eso fue lo que yo hice, pero... Y entonces yo me reí y decía, wow, es increíble, ¿cómo que no sabes? Y siempre me daba la misma respuesta. Me acuerdo de un judoki dorado que fue en Cuba, perdió, y era una competencia en Cuba que la pelea que ella tuvo con esta cubana, que no me acuerdo su nombre, pero que también era medallista olímpica, fue tan reñida que se fue a decisión, y obviamente al estar en Cuba se la dan a la cubana. Y ahí Nilmari sí estaba molesta, y no solo estaba molesta, estaba destruida porque estaba cansadísima y tenía que volver a pelear. Yo me acuerdo que se tiró en el piso y no había nadie que la moviera de allí, se tiró tanto de ahí encima, yo tengo una foto. Y no se quería mover, y no se quería mover, y no se quería mover. Y su entrenador le decía, sí, dale, que ya le iba a tocar. Y yo, pero Nilmari, párate. Y ella lo único que decía, ¡ay, ay! Y estaba, yo no sé si un poco frustrada, también un poco cansada. Y me acuerdo del entrenador y me dije, vete y tráele una cervecita. Y le dije, Nilma, tengo aquí una cervecita. Se levantó rapidito, se tomó un sitio, se separó y ganó la pelea. Jovial, cariñosa, amable, servidora. Nilmari, yo te diría que era una hermana que se dio a querer, no tan solo dentro del tatami, sino fuera del tatami. Donde quiera que nos parábamos, en las entrevistas, en los escenarios, tanto en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, ella se dejaba sentir. Y todo el mundo hablaba de Nilmari como la gran judoka. Nilmari pues, fue fundamental en el movimiento feminista dentro del deporte. Creo que su logro de una medalla de bronce, primera mujer puertorriqueña en lograr medallas en un mundial,
avalado por la Federación Internacional, creo que tiene que haber sido una punta de lanza, y lo fue, para el desarrollo del deporte femenino en Puerto Rico. Nilmarí, yo le cobré mucho afecto, porque Nilmarí tenía cualidades que yo creo tener. Y yo he tenido problemas, como los tuvo ella, porque a veces yo soy, y ella era, dicen que es ruda, y era que lo que lo llama rudeza, yo le llamo franqueza. Ella era muy franca. Ella no se hubiera ganado jamás ni una medalla, no digo yo medalla, ni una cintura, ni una cintita en una fiesta de hipócrita. Ella no hubiera ganado nada de eso. Ella se las cantaba como eran, y no había forma ni manera de que usted pudiera persuadirla. Yo conocí su trato, el trato cortés, amable, afectuoso. Yo conocí la gentileza de sus gestiones, cómo ayudaba a otros, cómo trataba de proyectarse y darle ejemplos a otros. Y yo conocí la profundidad de sus sentimientos, la nobleza de sus bondades. En fin, era una supermujer. Y yo aprendí un montón de ella. Porque yo soy fanático de los atletas. Y entonces cuando yo encuentro un atleta que tiene todas esas condiciones y Nilmarí no hablaba clichés, no hablaba discursos de palabrería, no se las guillaba de patriota, no era arrogante con sus rivales, con sus competidoras. Aparentaba una muchacha de la calle, del montón, hasta que entraba el tatami. Y ahí se transformaba en una cosa que era, ¿sabes? Es difícil transmitir todo lo que tenía Nilmarí. Nunca, o prácticamente nunca, nos llamábamos por nuestros nombres. Para mí Nilmarí era la gorda. Gorda. Y como a mí me gustaba hacer maldades, yo era saco de trampa. Nilmarí nunca me llamaba por mi nombre, me decía, mira, saco de trampa, ven acá. Y qué bueno recordarla así, riéndose uno, tú sabes, de esos momentos bonitos que hubo en la vida. Ella, como un carácter bien duro, un coraje tiene duro, y después ella es como una persona, un momento bien suavecito, buena gente, esa. Ella, para ella mismo, no puede hacerla, empujarla duro. Alguien necesita apoyarla para presionarla. Sí, porque no hace presionarla, ella se tiene una donde quiera. Por ese, parece, control estaba difícil para todo el mundo, pero judo mucha ayuda para como interesa. Ella no tenía interés en nada, y después de interesar al judo, y después un poquito cambió de vida para ella. Algunas de las medallas obtenidas por Nilmarí fueron: mayo 1984, Campeonato de Judo Femenino, México, medalla de oro. Octubre 1984, Centroamericanos y del Caribe de Judo en Barquisimeto, Venezuela, medalla de oro. Noviembre 1984, US Open de Judo Colorado Springs en Colorado, medalla de bronce. Agosto 1986, Campeonato Panamericano de Judo Albergue Olímpico de Puerto Rico. Su evento inaugural ganó medalla de oro. Ese mismo año hace historia nuevamente ganando medalla de bronce en Maastricht, Holanda, siendo esa medalla la única obtenida por el continente americano.
En agosto de 1987 gana la primera medalla de oro panamericana por una puertorriqueña en Indianápolis, Indiana. 4 años más tarde, en junio de 1991, gana 2 medallas, una de plata y una de bronce en Santiago de Cuba. 2 meses más tarde, gana medalla de plata en los Panamericanos de La Habana, en Cuba. En octubre del año 2000 es exaltada al Pabellón de la Fama del Deporte puertorriqueño. Y en el año 2002 es escogida entre los 50 atletas más destacados en la historia del deporte puertorriqueño. Ella la trataron mal en muchas ocasiones, no sé una ocasión específica, pero digo, era a veces como herirla en lo más íntimo, con expresiones o con hechos. O sea, había un machismo detrás de todo el engranaje ese de las grandes figuras masculina del deporte de aquella época que yo no sé cómo ella se quedó, yo no entiendo cómo ella se mantuvo, porque ella con el carácter fuerte que tenía, pero como que algo lo impulsaba, yo tengo que hacer esto, tú sabes, aunque me den contra el piso, tengo que seguir adelante, porque que lo traía por dentro, era como una fuerza que ella tenía, y como si fuera un mandato, ¿ves? Que ella vino a eso y ella lo iba a lograr. Y ella confiaba en su talento como en el judo, ella confiaba tenía fe en ella misma, en sus posibilidades, en su talento. Así que ella aguantó muchos momentos malos y difíciles con entrenadores, con presidentes de la federación, muchísimos, que en particular no quiero nombrar a nadie, pero tuvo muchos. Cuando venía con esa y nos contaba, mira, a mí se me rompía el corazón. Pero no había mucho que pudiéramos hacer. Mira, Nilmari se llevó, y en los últimos años, ya ella lo decía más abiertamente, un dolor que en aquella época las mujeres que hacían deportes de combate como que no eran bien vistas, como que pensaban que le quitaba feminidad. Y en una ocasión, y a Nilmari le supo bien duro y combatió eso después. Dirigentes deportivos empezaron a hablar de que el judo y esas disciplinas de deportes de combate eran para mujeres poco femeninas. Eso en aquel momento a Nilmari le tocó duro. Le tocó duro y en el camino fue botando el golpe, pero en el momento aquel, en el 87, lo sintió. Ella forma parte de un grupo de 3, Tualisa Boscarino y Manely Segarra. Y ellas rompen barreras, patrones, esquemas, se enfrentan a la burocracia tradicional del Comité Olímpico Internacional, del deporte internacional, que lamentablemente incluye directivos del deporte puertorriqueño, incluyendo su presidente del Comité Olímpico, don Germán Riquejoff, grandioso, pero en este caso con unas posiciones de objeción a la participación del judo femenino en competencias internacionales. Y ellas les rompen ese bloqueo y lo hacen a su manera. Repito, sin discursos, no utilizaron el lenguaje feminista tradicional, no utilizaron el lenguaje confrontacional de desafío
yo quiero competir porque yo soy buena y me los gano. No, yo quiero competir porque yo soy mujer, soy ciudadana, yo quiero tener el derecho igual que los hombres. Punto. Pero nada más. Era un desafío sencillo que lo convierte más difícil para combatir. Porque no es la forma tradicional. Y ellas doblegaron. Pero no solamente eso, sino que eran bien buenas. Encabezadas por Nilmari. Que es Nilmari es nuestra primera atleta mundial de verdad. Es Nilmari Santini. Digo, con todo el respeto y todo el cariño que uno le tiene a muchos atletas puertorriqueños que, ¿sabes? Angelita Lin, la softbolista, el Deto, Rebeca Colbert, ninguna de esas fue mundialista. Son atletas de Centroamérica y el Caribe con todo el respeto y todo el reconocimiento que tenemos para ellas, pero Nilmari estaba en otro plano. Por eso yo le digo que Clemente es Tito. Nilmari Santini le fue negada la oportunidad de entrenar en Europa, porque el costo era excesivo para el presupuesto olímpico del momento. Y el Comité Olímpico, el que decidió, las personas que decidieron que no podía ir, era pensando en el macro, en la responsabilidad de todos los atletas que tenían, y pensaron que no podían. Además pensaban que era innecesario, porque ya ella había demostrado previamente a las decisiones de que podía luchar con poco entrenamiento y ganarse la buena. Y logró medalla de oro en nivel panamericano. Eso significa que le ganó a la cubana y le ganó a la de Estados Unidos. Cambiamos cómo la gente ve a la mujer atleta en el deporte. Cuando nosotros participábamos, la gente consideraba que las mujeres hacían deporte, estaba bien que lo hicieran siempre y cuando fuera de forma recreativa. Pero nosotras no lo hicimos de forma recreativa. Nosotros lo empezamos a hacer competitivamente y empezamos a exigir que nos respetaran como atletas élite y no como atletas recreativas. Hicimos un deporte donde dominaban los hombres, pero nosotras tres éramos las que lográbamos más medallas, más que el equipo masculino. Así que empezaron a aceptarnos aunque no quisieran y tuvimos que luchar contra viento y marea, la Junta de Directores, el Comité Olímpico, para exigir que nos respetaran como atletas, y lo hacían, pero no porque ellos querían, era que no les quedaba más remedio porque nosotros ganábamos. De las experiencias que yo tuve con Nilmari, una que me enseñó mucho sobre la persona de ella, fue una situación que pasamos en los Panamericanos del 87, que el día que viajamos apareció en el periódico que nosotros, deportes como el judo, la lucha y el softball, que fueron los tres deportes que mencionaron en el periódico, que lo dijo un alto líder de las esferas olímpicas de Puerto Rico, que esos deportes lo que creaban eran homosexuales y lesbianas. Y no solo eso, nos habían localizado en un piso distinto al resto de por ejemplo, las mujeres de judo y de softball, estábamos en un piso aparte, y los luchadores también. El caso es que esta persona tuvo que retratarse cuando la primera medalla que obtiene Puerto Rico en esos juegos, y además la primera medalla de oro en toda la historia de Puerto Rico la tiene Nilmari en ese Panamericano. Y fue el primer día de competencia y la primera medalla de oro que primera vez tenía Puerto Rico. Y claro está que cuando terminó de competir, pues Nilmari, después de competir, quería su cervecita. Eso lo sabe todo el mundo. Pues ella se fue al cuarto a acostarse y no me acuerdo si se había dado la cervecita o no, pero estaba en el cuarto descansando. Y nos empiezan a tocar a la puerta y ella no quería ni pararse, ya abre ahí. Yo venía a abrir la puerta y mira que te están esperando, que quieren reunirse contigo, uno de los altos ejecutivos del Comité Olímpico, que quieren felicitarte y le querían dar un regalo. Y ella lo único que le decía, sí, ya voy. Todavía la estarán esperando porque nunca fue. Nunca fue y era claro que ella les quería dejar saber que no la iban a comprar, que ella había tenido sus logros y que ese logro no iba a cambiar
la forma en que ellos nos habían tratado, ella no se lo merecía. Y el que ella haya sido la primera medallista de oro no iba a cambiar la situación. Así que ella se quedó, celebró a su manera con otras personas que también del deporte y a otros altos ejecutivos que sí nos admiraban, y en el caso de ella sobre todo, y compartieron con ella y celebraron con ella. Pero Nilmari nunca fue a reírle las gracias, como decíamos en aquel tiempo, a personas que te habían maltratado. No quiero que nadie que oiga la historia piense mal de nadie, es para que vean el carácter de esta mujer. Cuando le ofrecieron el dinero, que era una cantidad considerable en aquellos tiempos, ahora mismo es una considerable, ahora en esta crisis eran buenos, muy buenos. Ella dijo no, gracias. Lamentablemente, en la época en que Nilmari Santini estaba compitiendo, todavía continuaba el discrimen contra la mujer en el deporte. Ella es una de las grandes voces que se atreve a señalar esa situación. ¿Qué te puedo decir? Judo, el estereotipo era todo lo mismo. No sé cómo explicarlo cuando ya en un siglo XXI está aceptada la homofobia, está totalmente quitada, ¿no? Y se aceptan las personas, pero un deporte no hace a una persona, o sea, no hace la sexualidad de una persona. Nosotras fuimos víctimas y digo nosotras porque tú sabes que yo jugué baloncesto, fuimos víctimas de una serie de estereotipos donde pues fuimos estigmatizadas, y si hacíamos un deporte X, en el caso de Nilmari, por ejemplo, pues no era bien visto porque no era femenino. Y entonces tuvo que trabajar bien duro con eso. Pero qué mejor, qué más femenina que una Nilmari que siempre estuvo con sus pantallas y sus pulseras. Pero ¿qué tiene que ver eso también con quien la persona quiera compartir su vida? Vamos a hablar claro. O sea, el estereotipo contra las mujeres, el estigma contra las mujeres en el deporte, todavía continúa. O sea, ella fue una mujer o es una mujer adelantada a su época. Las vicisitudes fueron muchas. Lo único que nos salvó y nuestra participación eran los resultados. O sea, teníamos los resultados. Nosotros estábamos haciendo un trabajo muy comprometido y a la verdad que las piedras que hubo en el camino, pues las saltamos y simple y sencillamente reclamamos nuestro puesto. ¿Sientes que tú eres parte de ese cambio que ha habido en Puerto Rico para el deporte del judo cuando ahora hay atletas becadas y ustedes no había ninguna ayuda para ustedes en el tiempo que estaban compitiendo? Pues no solamente yo, sino también Lisa y Manilí, fomentamos estos cambios y vuelvo y te repito, gracias a nuestros resultados. Porque, o sea, para poder reclamar hay que tener el derecho a... Le tocó vivir una etapa extremadamente difícil desde el punto de vista de su desarrollo en esa disciplina, donde había incomprensión sobre la participación de la mujer en los deportes de combate. Tengo que decir que yo estuve muy ligado desde aquella época al olimpismo puertorriqueño, y el propio don Germán Riquejoff, que es un pilar del olimpismo nacional, no estaba de acuerdo con la mujer participando en deportes de combate. Y Nilmari junto a Lisa Boscarino cambiaron totalmente esa visión de don Germán, y perdona que me emocione, se convirtió en un símbolo para don Germán también, y como un ente a emular en lo que es el desarrollo de un atleta hacia la alta competencia, y de otra parte en la formación como un buen ciudadano de provecho para la sociedad.
para los que vean este documental, les doy las gracias por interesarse en conocer algo más de la vida de Nilmari. Y les repito que estoy cada día más orgullosa de haberla tenido y haber tenido el privilegio de ser su mamá y de verla crecer y de verla molestarme y de verla luchar como hizo y alcanzar todos los logros que alcanzó y mantenerse siempre ahí. Nosotras no era que hablábamos tanto ni que a través de las palabras era que ella nos expresaba lo mucho que nos quería ni lo que sentía por nosotras, sino a través de cómo se comportaba, de los abrazos que nos daba. Yo la abrazaba y me sumergía como en toda esa masa y era como, me sentía segura. De hecho, cuando yo era chiquita me encantaba sentarme en su falda y recostarme así en su pecho porque era todo mullido y era como un salvavidas. Y si la tuviera de frente, yo creo que más que decirle algo, me sentaría encima de ella y me acurrucaría para compartir ese amor que le teníamos y que le vamos a seguir teniendo. La compasión, Titi era una persona que no podía ver a alguien en problemas sin ayudarlo, o sea, esas cosas de ella no tiraba una cosita del balcón, si ella veía a alguien tirando una cosita del balcón se enojaba, o sea, esas cosas como de consideración con el otro. Ella trabajaba con envejecientes y el cuidado que tenía en un momento de su vida después, trabajaba con envejecientes y era bien bonito la relación que ella tenía y ver ese aprecio que ella tenía por las personas con las que trabajaba y las personas que trabajaban con ella también, cómo la querían. Un sentido de admiración bien grande, de uno, wow. Hay un cuento para terminar, me imagino que ahora toda la gente que está cerca de Nilmari tiene 1000 cuentos, que yo de las experiencias de mi vida. Los Juegos Panamericanos del 87 en Indianápolis, para ellas llegar allí, tuvieron que dar una batalla enorme. Ese es el debut de los Juegos del judo. Y tuvieron que dar una batalla enorme para poder llegar. Y llegaron. Y entonces, Nilmari gana oro en su división. Está peleando Lisa al otro día, o un día después, Lisa Boscarino. Y Lisa está perdiendo en combate bien enredado, de esos trabados, de que no pasa mucho y que ninguna de las dos domina y que están ahí. Y yo estaba en el estadio y de pronto se oye estos gritos que vienen bajando de la escalera, gritándome las palabras. Lisa, acabo y vámonos, termina eso ya, bájale contra vámonos, termínala, grítale, dale esto, palabras de técnicas de judo. Siguió bajando las escaleras, entró al área donde no es permitido entrar, no se metió al tatami, pero entró al área donde no es permitido entrar y siguió gritando. Lisa agarró a su rival, le dio contra el piso, se le sentó encima y sacó la medalla de oro faltando 8 segundos, 10 segundos. Y entonces ahí Nilmari ahí acabó de violar todas las reglas, se metió adentro, cargó a Lisa, se dieron besos. Vamos a fiestar. El judo tiene la característica de que después que termina, hay una oportunidad que es categoría abierta. Y ahí pelea todo el mundo. Pueden ser de otras divisiones, obviamente ganan las más pesadas o las más pesadas. La que ella le había ganado, llamada Margaret Castro, una muchacha descendiente puertorriqueña de Estados Unidos, que era favorita, era mundialista. Nilmari todavía no tenía el rango mundial. Y la tipa quería la revancha como quiera. Y entonces vinieron donde Nilmari, vamos para la revancha. Y Nilmari dijo, ¿qué? Ya yo me la gané. Que espera el próximo juego panamericano, mundial, si me quiere ganar de nuevo. Vamos a celebrar. Oye, Puerto Rico no había ganado medallas de oro en esos juegos. Fueron Nilmari la primera, Lisa la segunda y un boxeador la tercera. Luis Rolón, fueron las únicas 3 medallas de Puerto Rico en los juegos. Nilmari ganó la primera. No le dio la revancha a la tipa. Mi primera vez que escucho a Nilmari es cuando estábamos montando la exposición del museo y había que escoger una atleta femenina para un espacio bien importante en el Museo Central.
ahí es que hicimos una decisión, ¿no? Y escogimos a Nilmari porque era el espacio también iba a interactuar con los deportes de combate y había sido una medalla mundial. Hay otras atletas femeninas bien importantes, pero el logro de Nilmari fue un logro mundial. Nilmari, una pana, una cómplice, una hermana que yo no tuve, bien close. Y siempre que la recuerdo con alegría. Casi nunca la recuerdo con tristeza, la recuerdo con alegría y me río. Y yo estoy seguro que ella, donde está, quiere que uno la recuerde así, como ella era, alegre, vivaracha, vaciladora, pana. Esa era Nilmari. Agradecerle ese legado de vida, eso que me enseñó a mí y que nos enseñó a todos los que estuvimos bien cerca de ella, porque nos hizo mejores seres humanos y nos hizo ser seres más seguros, más firmes en todos los pasos que hemos seguido dando en esta vida. Pues a mí se me estuvo a pensar que Nilmari Santini probó que si usted tiene talento, quiere y puede, pues no debe de cejar hasta que logre el objetivo, imponerse metas altas y dar su mayor y mejor esfuerzo siempre, y no coger esa justa que cogen algunos, no, voy contra un ruso, voy contra un cubano, voy contra un americano. Ella se fijaba en las metas y no le importaba lo que dijera el uniforme de la contraria. Yo creo que ella y Lisa abrieron la puerta de los Panamericanos. Pues que se nos fue antes de tiempo. Yo creo que hay cosas en la vida que uno no tiene control sobre ellas y debió haber estado más tiempo con nosotros porque pues para todos fue una sorpresa, una tristeza por la enfermedad que pasó y el tiempo que dejó de estar con nosotros. Por lo menos de mi parte, yo lo he documentado bastante en mis escritos y en mis libros para que la gente pueda tener ese recuerdo vivo de ella. Y con este trabajo que están ustedes realizando, me parece que lo vamos a lograr de que esa imagen, esa persona, esa atleta, esa mujer quede póstumamente en nuestro país. Nuestros encuentros, las veces que pues, coincidíamos, fueron encuentros de mucha fraternidad. No puedo borrar de mi mente su sonrisa de siempre, su humildad, la nobleza de espíritu. O sea, fue un ser dotado de muchas cualidades. Repito, es un inmortal del deporte puertorriqueño y un ejemplo a seguir por nuestras atletas femeninas y por los varones. Tengo que decir que Nilmari vive en nosotros, vive en las personas que le conocieron, está siempre presente y cada vez que uno la recuerda, pues le llena el corazón a uno de alegría y de sentimiento.